proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo. Ya no puedo esperar. Te quiero alabar. Mi vida hoy yo te la entrego. Bienvenidos a esta nueva edición de Enlace con el Señor. Qué gusto encontrarnos otra vez y también tenemos un amigo con nosotros hoy, Martín Serianos, que es acá de Mercedes y de la iglesia a la cual le estamos invitando siempre. Y 2x3 Martín está tomando la palabra y enseñando con mucha preparación. Así que les digo también que Martín estuvo en Bolivia durante todo un año estudiando la Biblia, una experiencia inolvidable, ¿no? Sin duda. Y lleno de cultura a la vez, aprendiendo de la Biblia, aprendiendo de la gente y viendo cosas muy diferentes a lo que tenemos aquí en Uruguay. Así que él va a estar hablando de la palabra de Dios, va a estar hablando de la creación, el planeta en que vivimos, un montón de cosas que a todos nos interesa. Así que voy a pedir que veamos los horarios, así puede decidir en qué momento nos puede visitar a cualquiera de las iglesias o una llamada telefónica, un mensaje de texto, así nos comunicamos. ¿Qué les parece? Los hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica de Mercedes te invitamos a participar de nuestras reuniones los días jueves a las 8. En la iglesia de Plaza La Valleja tenemos la reunión de oración y estudio bíblico, el punto de encuentro para orar y también estudiar la Biblia. Los sábados a las 20 horas, también en Plaza, tenemos la reunión de jóvenes. Entre más de juegos y canciones, aprenderemos de Dios. Los adolescentes también lo hacen, los sábados a las 6 de la tarde, pero en Barrio 33. Como sabrás, todos los domingos la iglesia a las 10 de la mañana te espera en la escuela dominical, en ese espacio dedicado a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, en donde juntos aprenderemos de la palabra de Dios de una forma divertida, dinámica y sencilla. Las reuniones generales se dan en Plaza La Valleja. Los domingos a las 6 de la tarde queremos invitarte a celebrar con nosotros la Cena del Señor. Y a las 19:30 tenemos también la reunión familiar. A esta no podés faltar. Vení con toda tu familia a la reunión familiar. La iglesia te espera los jueves, los sábados y los domingos. Agenda una de estas reuniones y acompáñanos. Recordá, los hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica de Barrio 33 y Plaza La Valleja te esperamos. Bueno, muy buenas tardes, estimado televidente. Aquí estoy, como me presentaba el hermano Roberto. Mi nombre es Martín Seriano. Seguramente usted me ha visto aquí en Mercedes. Yo soy nacido, criado aquí. Y bueno, quería compartirle algo que cambió mi vida radicalmente. Fue un antes y un después. Como la misma historia está dividida en dos, ¿no? Un antes y un después de Cristo. Y yo puedo dar testimonio con mi vida de que fue así realmente. Yo era una clase de persona que andaba de alguna manera sin rumbo, sin saber por qué existía. Y un día Cristo vino a mi vida, ¿no? Un día realmente tuve un encuentro con Cristo y ya nada volvió a ser igual. ¿Y cómo conocí a Cristo? Es lo que vengo a compartirle hoy, a través de su palabra. Si bien la misma Biblia, que es la palabra de Dios, que vamos a estar hablando, sin duda usted debe tener una en su casa, hoy vamos a estar hablando acerca de ella, de lo perfecta que es.
fue por medio de ella que conocí a Cristo, ¿no? Y hoy usted tiene la oportunidad de, si está viviendo sin sentido su vida, usted también puede cambiar su vida simplemente confiando en Cristo, porque Él le ama y quiere venir a su vida. Entonces, yo quisiera compartir acerca de su palabra, de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces la pregunta que hoy vamos a estar contestando es, ¿qué es la palabra de Dios? O sea, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y cómo es? ¿Cómo es la palabra de Dios? Y ahí la misma Biblia, la misma palabra de Dios, nos responde tocante a este tema. Y la Biblia nos dice que la palabra de Dios es verdad. En Juan 17:17 dice esta palabra, el Señor mismo, Cristo. Dice, santifícalos en tu verdad, se está dirigiendo al Padre en una gran oración, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ahí tenemos, ¿no? La palabra de Dios. Ahí tenemos la Biblia. ¿Qué nos dice? ¿Cómo es esta palabra? Es verdad. Nosotros realmente creemos en la verdad absoluta. Creemos en un Dios creador, soberano, y creemos en su palabra, verdad, una verdad, la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es esta palabra? Es verdad. ¿Qué más nos dice la misma palabra de Dios acerca de ella? Nos dice que es, en 2 Samuel 22:31, esta cita, dice que es acrisolada, es intachable, es purificada, es probada la palabra de Dios. Ahí tenemos entonces, ¿no? Esta palabra es probada. Y es lo que también vamos a estar viendo hoy. Cómo realmente la ciencia confirma la autoridad de la Biblia. Cómo la ciencia, con los avances, ha ido confirmando lo que la Biblia dice desde hace mucho tiempo. Vamos a estar viendo eso, ¿no? Cómo es probada la palabra de Dios por medio de hechos también, ¿no? También la misma Biblia nos dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Cuando dice inspirada por Dios, significa que viene del mismo Dios, ¿no? Es exhalada, es traída por Dios, ¿no? También la Biblia nos dice esta palabra, en 2 Pedro 1:21. Dice, porque nunca la profecía, o sea, haciendo referencia a la Biblia, fue traída por voluntad humana. No, por voluntad humana no. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí tenemos esa palabra, ¿no? ¿Cómo es la Biblia? Es inspirada por Dios, es la misma palabra de Dios. ¿Cómo más es la Biblia? ¿Cómo más es la palabra de Dios? En el Salmo 19:7 nos dice la siguiente. Dice, la ley de Jehová, haciendo mención a la Biblia, se podría decir, la palabra de Dios es perfecta, sin error. Es realmente, toda la Escritura dice que es inspirada, toda la Escritura es perfecta. Este libro consta de 66 libros dentro, todos inspirados por parte de Dios. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, que es el último libro de la Biblia. Dice que toda la palabra, cada tilde, decía el Señor, cada iota, es inspirada por Dios. O sea, no tiene error, es inherente. Así que si tú quieres realmente confiar en algo, que sea en la palabra de Dios. No que sea tal vez en las palabras de los hombres, que cambian de un siglo a otro, de un día al otro, sino que sea en la palabra de Dios. Y ahí tu vida realmente tendrá fundamento, tu vida realmente no irá de un lado para otro, sino que estará fundada en la palabra de Dios. Y hay una linda parábola, que también nos cuenta la palabra de Dios, que dice que alguien comenzó a buscar, ¿no? Comenzó a excavar para fundar su casa, para fundar su vida, y halló la roca para fundar su vida. Y yo te invito hoy, o sea, si quieres fundar tu vida sobre una roca, aquí la tienes. La misma palabra de Dios, que nos habla del Salvador, que nos habla de Cristo, que es la roca también. Entonces, yo te invito a que confíes en la palabra de Dios. Entonces, ahí tenemos, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Cómo es esta palabra? Nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y dice también que el testimonio de Jehová es fiel. Esta palabra es perfecta y es fiel. Esta palabra no va a fallar. Nunca ha fallado y lo vamos a ver, y nunca va a fallar, porque es la misma palabra de Dios.
el soberano, el creador de Dios, es entonces perfecta y fiel, que convierte el alma y que hace sabio al sencillo, dice. Esto es la palabra de Dios, todas estas características, ¿no? Y algo muy interesante y lindo también que nos dice la palabra de Dios, es que es viva y es eficaz. Esta palabra realmente transforma vida. Como decía, ¿no? Ha transformado la vida de millones de personas, ha transformado mi vida y puede transformar tu vida. Solamente tienes que venir a Cristo, solamente tienes que confiar en Él y empezar a conocerlo por medio de su palabra. Entonces, ¿cómo es esta palabra? Es perfecta, es verdad, es fiel, es viva y es eficaz. Ella realmente puede convertir tu vida, puede sacarte del hoyo y venir a la presencia de Dios, del soberano, y cambiar tu vida, pero para siempre. Ya nada volverá a ser igual, porque la misma palabra dice que cuando confiamos, cuando creemos, dice que somos hechos nueva criatura. Lo pasado, pasó. Yo no sé en qué situación se encuentra tu vida, yo no sé si estás buscando algo, pero sí te puedo decir que acá está la verdad, que la palabra de Dios es verdad, como ella lo declara. Y a continuación vamos a estar viendo un video. Este video nos habla acerca de la creación, y la misma palabra de Dios también nos dice que Dios se ha revelado al hombre de diferentes maneras. Y una manera de la cual se ha revelado Dios es acerca de su creación, que eso nosotros lo podemos observar cada día. Podemos observar el orden, podemos observar cada cosa en su lugar. Inclusive la misma Biblia nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Nosotros podemos observar el firmamento y ver el poder de Dios, ver la grandeza de Dios. Y vamos a ver un video que nos habla de qué tan perfecto, de qué tan en su lugar está diseñado el universo y que no es producto del azar, que no es producto de simplemente cosas que se dieron por azar, de ninguna manera. Ahí vamos a ver la perfección del diseñador, ¿no? Entonces lo dejo con este video y después seguiremos desarrollando este tema acerca de la palabra de Dios y cómo la ciencia apoya la palabra de Dios. Desde las galaxias y las estrellas hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera una parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería, una vez más, uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de una parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo.
El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. ¿Cuál es la mejor explicación para este asombroso fenómeno? Hay tres opciones vivas. El ajuste fino se debe o a la necesidad física, o al azar, o al diseño. ¿Cuál de estas opciones es la más plausible? Según esta alternativa, el universo debe ser uno que permita la vida. Los valores precisos de estas constantes y cantidades no pudieran ser diferentes. Pero, ¿es eso plausible? ¿Es un universo que prohíba la vida imposible? Lejos de serlo, no solo es posible, sino que es mucho más probable que un universo que permita la vida. Las constantes y cantidades no están determinadas por las leyes de la naturaleza. No hay ninguna razón o evidencia que sugiera que el ajuste fino sea necesario. ¿Qué hay del azar? ¿Fue que tuvimos mucha suerte? No. Las probabilidades implicadas son tan ridículamente remotas que ponen al ajuste fino mucho más allá del alcance del azar. Así que en un esfuerzo para mantener esta opción viva, algunos han ido mucho más allá de la ciencia empírica y han optado por adoptar un enfoque más especulativo conocido como el multiverso. Ellos se imaginan a un generador de universos produciendo un gran número de universos y que probablemente con el tiempo surgirán universos que permitan la vida. No obstante, no hay evidencia científica para la existencia de este multiverso. No puede ser detectado, observado, medido o probado. Y el propio generador de universos iría a requerir una gran cantidad de ajuste fino. Además, pequeñas áreas de orden son mucho más probables que las áreas grandes. Así que el universo más probable y observable sería uno que sea pequeño, habitado por un único y simple observador. Sin embargo, lo que realmente observamos es la misma cosa que menos deberíamos esperar. Un universo vasto, espectacularmente complejo, altamente ordenado, habitado por billones de otros observadores. Por lo tanto, incluso si el multiverso existiese, lo cual es un punto debatible, este no haría nada para explicar el ajuste fino. Dada la improbabilidad de la necesidad física o del azar, la mejor explicación del por qué el universo está finamente ajustado para la vida puede muy bien ser que él fue diseñado de esa manera. Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. Bueno, acabamos de ver a través de este video el hilado fino, ¿no? Qué tan perfectamente y qué tan exacto está diseñado el universo en el cual vivimos. Le hago una pregunta, pero sinceramente, ¿usted cree que esto es producto de la casualidad? Dígame. Claro que no. Hay un diseñador, hay un ser perfecto. Y ese creador soberano, que como veíamos creó toda la galaxia, pero con un poder tremendo, ese ser vino a este mundo. Y ese ser anduvo como uno de nosotros. Dice que ese ser fue recubierto de humanidad y es el mismo Señor Jesucristo. Y Él con sus mismos hechos demostró ser Dios, dando vista a los ciegos, resucitando muertos y sanando corazones, ¿no?
y quitando el pecado del medio, que es lo que nos separa de Dios. Yo les digo, estos son testimonios realmente de que hay un Dios que existe, que es todopoderoso y que le ama también, porque eso nos ha revelado en su palabra, que Él ama al pecador, pero Él aborrece el pecado. Y lo que a usted no le permite acercarse a Dios es su pecado. ¿Y sabe cómo puede ser quitado de en medio el pecado? Solamente por la sangre de Cristo, porque el pecado demanda un pago. La misma palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Y ahí está el mismo Dios soberano, el Hijo de Dios Jesucristo, viniendo a salvar al pecador, el ser perfecto muriendo por los pecadores. Y tú hoy puedes venir a Dios y esa barrera que es el pecado, dejarla clavada en la cruz, porque Cristo murió por ti y murió por mí. Y como te decía al principio, Él te va a cambiar la vida, pero sobre todas las cosas, Él te va a salvar, y cuando a ti te toque partir de este mundo, tú vas a estar para siempre con el Señor, para siempre en la presencia de Dios. Pero ahora vamos a estar hablando de la ciencia y de la palabra de Dios, de la Biblia. Cómo la ciencia realmente afirma, apoya la autoridad de la Biblia. Y vamos a estar viendo algunos versículos concretos que se encuentran dentro de la palabra de Dios. Y si tú tienes para anotar, sería bueno que tú la anotaras y por tus propios medios tú puedas sacarte estas dudas. Así que vamos a comenzar con el primero. Cómo la ciencia y la palabra de Dios van en una misma sintonía. Y no como a veces falsamente dicen que la ciencia contradice la Biblia. Realmente eso es una mentira y podemos comprobar que la ciencia apoya la autoridad de la Biblia. Y vamos a empezar por el primer versículo. El primer versículo se encuentra en Job 26:7. Este libro de Job fue escrito hace 3.500 años, o sea, 1.500 años antes de Cristo aproximadamente. Y bueno, ¿qué nos dice este versículo que vamos a ver? Dice lo siguiente: Él, haciéndose referencia a Dios, Él cuelga la tierra sobre nada. A través de la historia, el ser humano con su pensamiento finito ha tratado de dar explicación a esto, ¿no? O sea, ¿cómo la tierra? O sea, ¿qué era la tierra y sobre qué estaba sostenida? Y ahí sin duda usted ha visto esa imagen con los elefantes sosteniendo un plato y que arriba está la tierra, ¿no? Pero no, hace ya 3.500 años, la misma palabra de Dios nos decía, Él, haciendo referencia a Dios, cuelga la tierra sobre nada. Inclusive al principio de este siglo, del siglo XX, en 1900, creían que había una sustancia llamada éter, que sin duda usted la ha sentido nombrar, en el cual la Tierra estaba suspendida. Pero ¿saben qué? Con los avances tecnológicos, con la ciencia, o sea, ¿cómo hoy se conoce todo? Los científicos han podido comprobar que la Tierra está colgada sobre la nada. Es increíble la palabra de Dios. Como decía, 3.500 años atrás ya lo decía. Y el ser humano tuvo que realmente, por decirlo de una manera mal y pronta, romperse la cabeza muchísimo, miles de años, para llegar a la misma conclusión que ya le decía Dios. La tierra está colgada sobre la nada. Eso lo encontramos en Job 26:7, usted lo puede comprobar. Vamos a otra cita bíblica. En el profeta Isaías 40:22, nos dice la siguiente palabra. Dice, Él, haciendo referencia a Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra. Esa palabra círculo en el original significa esfera. Podría decirse, Él está sentado sobre la esfera de la tierra, haciendo mención a que la tierra era de forma esférica, como nosotros la conocemos, o como decimos, la tierra redonda, ¿no? Y por muchos años se creyó, o sea, el ser humano creía que la tierra era plana, y Dios en su palabra ya lo revelaba 700 años antes de Cristo, que la tierra era esférica. Y no fue hasta los días del explorador Magallanes, que sin duda lo hemos estudiado en la historia de la escuela, el descubridor Magallanes, que fue en el 1519 que él se aventuró al océano para comprobar que la Tierra no era plana como se creían en aquel entonces, sino que era redonda de forma esférica. Y así fue. O sea, este navegante pudo comprobar que la Tierra era esférica. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios ya lo decía 700 años antes de Cristo. Y la palabra de Dios siempre te dice, o sea, la verdad, como veíamos, ¿no?
porque ella es verdad. Y vamos a seguir comprobándolo. Algo muy particular es la astronomía también, ¿no? Por ejemplo, la palabra de Dios en el profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 22, nos dice lo siguiente: no puede ser contado el ejército del cielo, o no puede ser contado las estrellas. ¿Y saben qué? A través de la historia, el hombre trató de contar las estrellas y miraba hacia el cielo, y ahí tenemos diferentes astrónomos a través de la historia queriendo contar las estrellas, ¿no? Por ejemplo, uno fue Ptolomeo. Él existió en el 90 después de Cristo, lo puede buscar en internet. Ptolomeo, él las contó y dice que él contó 1056 estrellas. Se puso a contar Ptolomeo las estrellas, contó 1056. Siguió la historia hasta que llegó Brahe. Él habló de 777 estrellas, también las contó. Eso fue en 1546, alrededor de esa fecha. Después llegó Kepler. Kepler es muy conocido, un científico, también de 1500, de ahí los años del Renacimiento. Este Kepler también contó y sumó 1005 estrellas. Pero ¿saben qué? Hoy en día se puede saber, con los avances tecnológicos, con los telescopios gigantes que hoy tenemos, que solamente en nuestra galaxia se calculan 100 billones de estrellas. ¿Y saben qué? Se calcula que hay 100 billones de galaxias. O sea, es un número impresionante. Hay 100 billones de galaxias aproximadamente, en las cuales hay 100 billones de estrellas. ¿Saben qué? Las estrellas no se pueden contar. Y esto lo decía ya Dios en su palabra, en el profeta Jeremías, unos 700 años antes de Cristo también. Y ahí tenemos, cómo la palabra de Dios es inmutable, también nos dice, no cambia, es perfecta. Entonces ahí tenemos, ¿no? Cómo la ciencia, a medida que ha ido avanzando, lo que hace es comprobar la Biblia. Y así hay muchos ejemplos, que ahora la verdad que no tenemos tiempo para compartirlo. Le recomiendo rápidamente este libro, que puede pasar por la iglesia a buscarlo, es gratis, se lo damos, y que no habla acerca de estas verdades. Yo compartí 2 o 3, pero acá hay muchas más. Y como último, quisiera tal vez el mensaje más importante de la Biblia, si bien ella es verdad y nos habla de todo esto acerca de la ciencia, aquí nos habla de un Salvador. Y es increíble con la precisión que nos habla la palabra de Dios de los hechos acerca de Jesucristo antes que sucediera. Y ahí tenemos las profecías. Es el único libro que existe que nos habla tan claramente de las profecías. Y yo les voy a dar algunos ejemplos para que usted busque en su casa y que usted por su propio medio encuentre realmente a Dios, que Él lo está buscando, Él vino a buscarlo. Y le voy a dar algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, aquí en esta palabra nos decía que iba a venir el Salvador. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios, estamos lejos de Dios. Y aquí iba a venir el Salvador a revertir esa condición que nos separa de Dios. Y nos decía, por ejemplo, en Isaías 9:6, ¿quién iban a ser? El que iban a ser era Dios mismo. El que iban a ser dice que era admirable, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Y saben qué? Nos dice entonces quién iban a ser. Nos dice también esta palabra, dónde iban a ser. Eso lo encontramos en Miqueas 5:2. Y nos decía exactamente que este ser perfecto iban a ser en Belén Éfrate, dice, de Judá. Ahí lo tenemos perfectamente. Isaías, como decíamos anteriormente, existió 700 años antes de Cristo. Y también en Isaías 53, un pasaje extraordinario, si usted puede leer, léalo por favor. Y ahí dice exactamente lo que Él iba a hacer a favor de usted. Él iba a dar su vida por sus pecados, por mis pecados. Alguien tenía que pagar el precio. Y ahí lo tenemos en Isaías 53, exactamente el precio que pagó Jesucristo para que nosotros tengamos redención y camino al Padre. Realmente ha sido un gusto poder estar con ustedes en esta tarde. Y bueno, sin duda vamos a tener más tiempo, si Dios lo permite, de seguir compartiendo su palabra y la verdad de la Biblia, ¿no? Así que fue un gusto y espero que usted realmente se interese por la palabra de Dios y así cambie su vida. Bueno, un gusto y que tenga buenas tardes. De tu majestad